Pues muy buenos días, muy buenos días. Pues vamos a hablar hoy de un tema tan importante. Hemos hablado en otras ocasiones, pues hablamos ya de la ira del Señor, ya hablamos del juicio del Señor, porque Dios es justo. Pues hoy vamos a hablar también de este tema que muchos no quieren tocar. En las congregaciones, en los grupos, no quieren hablar de este tema, porque los pastores tienen temor a que la gente que escuche de este tema, pues se les vaya a ir. Y como sus intereses no es la salvación de las almas, pues siempre están ellos buscando la manera de que esas almas no se vayan de sus grupos. Pero es necesario que todos conozcamos la voluntad de Dios. Y el tema de hoy se llama el infierno. He escuchado agrupaciones que dicen que no hay infierno, pero la palabra tiene tantos versículos que no hay manera de ocultar que Dios ha hecho un lugar que se llama infierno. La palabra infierno en el latín es infernum, que significa por debajo de, lugar inferior, subterráneo. Entonces, ¿dónde se encuentra el infierno? En esa parte baja, allá, en la parte más baja de la tierra, hay un lugar preparado. En hebreo se llama Seol y en griego se llama Hades, ¿sí? Que es lo mismo, pero en diferentes idiomas. Ahora, ese lugar, ¿para quién fue preparado ese lugar? Bueno, ustedes saben que Satanás, también llamado como Luzbel, era un ángel. Dice que era un ángel musical, un ángel con todas las características de un ángel hermoso, con poder, que le servía al Señor. Pero un día su soberbia fue más allá y quiso igualarse al Señor. Vamos a leer, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Versículo del 11 al 15. Dice la palabra así: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Quién era ese, hermanos? Ese es Satanás. Pero Satanás no era de un principio Satanás. Satanás era un ángel de luz, un ángel musical. Un ángel que Dios le había dado muchas cualidades y mucho poder. Pero ¿saben qué? Primeramente, dice el 11, descendió al Seol tu soberbia. Se ensoberbeció.
Y como Dios le había llenado de cualidades y de poder, creyó que él podía ser igual que el Señor. Y dice, y el sonido de tus arpas. Él estaba entregado a adorar al Señor. Era un ángel musical. Todo lo que él hacía era agradable delante del Señor. Pero ya el Señor lo desechó. Y le dijo, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ese es uno de los tormentos que vendrá sobre Satanás y sus ángeles. Porque Satanás no se fue solo. Satanás tenía ángeles a sus órdenes. Y él atrajo a esos ángeles también y se llevó muchos ángeles. ¿Sí? Entonces cuando dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, así será allá en el infierno. Así será. Gusanos cubrirán la cama del que esté allí y gusanos lo cubrirán. Imagínense, hermanos. A veces vemos una serpiente o algo sencillo y ya nos ponemos alterados, nos da escalofrío, brincamos y nos da un miedo tremendo. Imagínense ustedes que estemos ahí en nuestra cama llenos de gusanos que nos estarán cubriendo y estaremos padeciendo día y noche, día y noche. No habrá término por la eternidad. Imagínense metiéndose los gusanos por nuestra nariz, por nuestras bocas, por nuestros oídos, y ahí, y nosotros sintiendo todo eso. No lo podemos evitar, no lo podremos evitar. Y cuando ya estemos ahí, nada podremos hacer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Allá estaba Satanás en el cielo. Y era un ángel de luz. Pero vino la soberbia sobre él. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa profecía en Isaías estaba hablando de ese Satanás, que se quiso igualar a Dios. Y pensó que él podía tener su propio reinado allá en los cielos y sentarse en su propio trono y estar como a un lado de Dios, pero como competencia, no como servidor. Sobre las alturas, 14, de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínense ustedes. ¿Cuánto se le subió la soberbia que se creyó ser? Que podría ser semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese lugar, ese infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, porque Dios lo castigó y lo mandó a la tierra y ya es juzgado. Ya fue juzgado Satanás. Y tiene que pagar por todo lo que hizo contra Dios. Pero algo más, ese lugar también irán todos aquellos que no quieren buscar de Dios. Todos aquellos desobedientes, todos aquellos pecadores, todos aquellos que practican iniquidad, todos aquellos que son impíos, también irán a ese lugar. No era preparado para los hombres, pero de la misma manera que Satanás pecó contra Dios, todo aquel que peca contra Dios también recibirá pago por lo que ha hecho en su vida.
Vamos a Marcos, capítulo 9, versículo 43 al 48. Marcos 9, del 43 al 48. Dice así la palabra: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ya lo he comentado, hermanos, en alguna otra ocasión. Tengo una prima que ella fue enfermera y trabajó en la Cruz Roja. Y un día platicamos. Y le digo: prima, ¿qué es de lo que tú ves y has recibido, qué es lo más doloroso, lo que menos se puede soportar y lo que más mal huele? Y me dijo: primo, en el área de quemados. Ahí es horrendo, huele horrendo. Y la gente que está con las heridas sufre mucho, de tal manera que hay quienes no soportan el dolor y mueren. Y eso me hizo recapacitar, hermanos, ahorita que estamos hablando de este tema. ¿Saben cuál va a ser la diferencia? Que el que vaya al infierno va a pasar todo eso, pero no podrá morir. Querrá morir y no podrá morir, y estará sufriendo día y noche por la eternidad en fuego eterno. Es algo horrendo, horrendo. No es cosa sencilla. Me hizo reflexionar cuando me decía eso esta prima. El fuego que no puede ser apagado. De 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que hay en ese lugar. Gusanos que nunca mueren y fuego que nunca se apaga. Pero te estará atormentando todos los días. Versículo 46, 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos seas echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando el Señor repite 2 o 3 ocasiones una palabra, está confirmando que eso es verdad. Cuando dice: de cierto te digo, de lo mismo ahorita está diciendo. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y lo vuelve a repetir. Está diciendo: esto es una verdad. Y esto no lo está diciendo ni Pablo, ni ningún discípulo, ningún apóstol. Está diciéndolo Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué está diciendo cuando dice es mejor que entres manco o cojo o ciego o tuerto? Está diciendo, es mejor que sufras por no caer en pecado y que quizá eso te lleve a problemas, ya sea físicos o espirituales, pero es mejor eso, y no que quieras librar tu vida para que al fin, cuando tú mueras, vayas al infierno. Cuida mucho de no caer en tentación,
Cuida mucho de no caer en pecado. No permitas que las cosas de la vida, no permitas que los afanes, no permitas que tus propias concupiscencias, no permitas que el ataque del enemigo, las tentaciones que están en el mundo, logren dominar y ganarte. No lo permitas, porque el pago es muy malo. Es horrible el pago para aquel que no quiere ser obediente. Y cuando hablamos de este tema del infierno, no es con la finalidad de solamente decir, ay, el hermano solamente nos trae temas para darnos miedo. No, hermanos, no es para que les dé miedo, no, es para que tengamos temor y no caigamos en pecado. Y si tenemos pecado, para que enderecemos nuestro camino, para que nos pongamos a cuentas con el Señor, para que nos arrepintamos. Esa es la finalidad de hablar del infierno, que nos arrepintamos a tiempo, no cuando ya no se pueda, sino a tiempo, que haya temor y que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a dejar la vida pecaminosa, porque esto espera a todo aquel que hace iniquidad. Y ustedes dirán, no creo que esto suceda, porque Dios es amor. Ahorita les vamos a contar una historia donde mismo Cristo habla de uno que quizá a lo mejor pensaba como alguien que diga, no creo, ese infierno no existe, no hay tormento, no voy a sufrir, solamente voy a morir y me voy al panteón y ahí acaba todo. No pasa nada. No voy a temer. No va a pasar nada. Ahorita lo vamos a ver, hermano. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 10 y 11. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fuego y azufre, y no hay reposo ni de día ni de noche. Eso es lo que espera a aquel que piensa que la vida la puede seguir llevando como va y que no es necesario enderezar su camino. Aquel que piensa que cuando sea necesario va a tomar decisiones y que el Señor le va a perdonar, pero no sabemos cuándo el Señor nos va a quitar la vida. ¿Y cómo aseguramos que vamos a pedir a tiempo perdón? Si hay quienes simplemente se duermen y ya no despiertan. A veces pensamos, bueno, es que si me enfermo me va a dar tiempo, en lo que estoy encamado y en lo que me están curando, yo me voy a arrepentir y le voy a decir al Señor, Señor, pues perdóname por todo. Pero a veces de la nada caen y ya están muertos. ¿Y qué hay que hacer? Nada más que pagar las consecuencias de nuestro
de nuestra desobediencia. Y el Señor te está diciendo, aquí hay un lugar que yo preparé para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que viven en iniquidad. Pero les hablé a tiempo y les dije, arrepiéntanse, arrepiéntanse, entreguen su vida a mí, porque mi Hijo amado Jesucristo ya pagó en esa cruz, derramó su sangre y dio su vida por ti. Pero muchas veces nosotros no queremos oír, pensamos que nada va a pasar y que no se va a cumplir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se cumple, todo se va a cumplir, todas las profecías presentes y a futuro se van a cumplir, porque la palabra de Dios es verdad. Vayamos analizando lo que estamos leyendo para que no después queramos decir que estábamos en ignorancia y que no sabíamos lo que iba a suceder, porque ya no hay ignorancia. Mateo 5, 29 y 30. Aquí reafirma también el libro de Mateo, lo que ya leímos de Marcos. Esto para confirmar, para que confirmemos, hermanos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda un ojo de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es para aquellos que dicen no hay infierno, solamente morimos y vamos al sepulcro y ya no pasa nada. Porque dicen que cuando el cuerpo fallece ya no siente dolor, ya no siente nada. Así es que no va a recibir tormento. Pero eso está hablando del cuerpo físico. Pero estamos hablando aquí del alma, porque el alma es eterna. Y aunque el cuerpo físico se vaya a la tierra y ya no sienta, el alma tendrá que pagar por lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Infierno hay, y escrito está. Tormento eterno, día y noche. Fuego y azufre, gusanos por la eternidad. Mateo 10, 28. Dice la palabra así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ven? No te preocupes por lo que pueda sucederte físicamente. Preocúpate que cuando eso suceda, no sea que no te hayas puesto a cuentas con el Señor. Ahí sí preocúpate. Que no te hayas arrepentido y que no hayas entregado tu vida a servirle, a obedecerle y a vivir en santidad. Ahí sí preocúpate. Porque el que te mata tu cuerpo, simplemente queda ahí. Pero Dios es el que destruye el alma y el cuerpo. ¿En dónde, hermanos? En ese lugar que se llama infierno. Ahí estaremos pagando.
Vamos ahí a Mateo, ahora capítulo 17, versículo 8. Capítulo. Tuve aquí no, creo que tuve un error aquí. Mateo 25, 41. Ahí mismo, adelantito. Entonces dirá también a los de la izquierda, 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y preguntamos, ¿hay infierno o no hay infierno? También ahí se van a ir donde Dios preparó ese lugar para los ángeles, para el diablo y sus ángeles. También se van a ir. Aquí confirmamos. Porque alguien podrá decir, bueno, ese lugar lo prepararon nada más para el diablo y sus ángeles. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, así que a nosotros no nos toca. Porque a él, Dios preparó eso para él nada más. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. ¿Está hablando de quién? De las personas. Malditos. ¿Por qué malditos? Porque la ira de Dios está sobre la persona que vive en iniquidad. Acuérdense, la ocasión anterior hablamos de la ira de Dios y dice, ¿sí?, que cuando viene la ira de Dios sobre nosotros, viene también maldición. Y cuando hay maldición en nuestra vida, pues siempre es para sufrimiento. Y luego dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es cierto, fue preparado para ellos, pero también irán aquellos que no quisieron buscar de Dios, aquellos que no quisieron obedecer, aquellos que todavía no quieren dejar su vida pasada llena de pecado, aquellos que todavía piensan que Dios no va a castigar, que solamente Dios es amor y Él no puede castigar, porque en su amor no puede castigar a la gente. Eso es lo que piensan, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y nosotros no vamos a obedecer nuestro pensamiento, nuestra propia sabiduría. Nosotros vamos a ver y obedecer la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios para nosotros, esa es verdad. Si a mí alguien me dice, viene y me dice, tú no te preocupes, no es cierto, no hay infierno, tú no vas a sufrir, no te va a pasar nada. Y si me lo está diciendo de su propia boca, de su propio pensamiento, ¿le debo de creer? Claro que no, porque no es palabra de Dios. Pero cuando voy a la palabra de Dios y leo la Biblia y me dice Él, dice la palabra que yo voy a ir al infierno si no cambio mi manera de vivir, si no me pongo a cuentas con el Señor y si no me entrego en mi vida a servirle, a obedecerle, entonces recibiré. Y dice en el capítulo, ahí mismo en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno,
y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Allí están dos lugares preparados por el mismo Dios. El castigo eterno y la vida eterna. ¿A dónde queremos ir? Pregúntense, preguntémonos. ¿Queremos vivir en el castigo eterno o en la vida eterna? Judas 1:7. Sí. No está en pequeño. Judas 1:7. Dice la palabra así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La ocasión anterior hablábamos de eso, cómo la ira de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra. Y ellos vivieron el fuego en vida. Fueron destruidas con fuego. Imagínense qué tipo de sufrimiento pasaron. Pero eso espera y mucho más por aquellos que aún siguen empeñados en vivir en pecado, porque ahí será sufrimiento eterno, castigo eterno. Ya está el ejemplo, y si quieren ir a la historia y si quieren conocer, hay mucha historia de que verdaderamente Sodoma y Gomorra existió y que aún hay vestigios de estos lugares, de cómo fueron destruidos con fuego. Independientemente de la Biblia, hay historia de esos lugares que podemos investigar y van a ver ustedes que fue una realidad. No fue algo ficticio, no fue algo de la imaginación o solamente porque aquí lo quisieron dar como ejemplo. No, eso fue una realidad. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso será el tormento día y noche por los siglos de los siglos. Ahora nos brincamos al 15. Y aquí es donde tenemos que preocuparnos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El jueves predicábamos allá en San Marcos. Y el Señor decía, habemos algunos que decimos, ya, si Dios quiere mejor, pues ya que me lleve. Yo quisiera ya, si el Señor dice, pues que ya me muera. Yo ya vivo para el Señor y yo ya estoy entregado al Señor. Bueno, está bien, si tú crees que ya es el tiempo, yo nada más te digo, asegúrate que estés inscrito en el libro de la vida.
Porque si no estás inscrito en el libro de la vida y mueres, lo más seguro que vas a ser lanzado al lago de fuego. Y eso es lo que verdaderamente preocupa. Verdaderamente llevas una vida, un cristianismo profundo, una verdadera santidad. Buscas cada día la perfección, ya no caes en tentación, estás libre de pecado. Bienaventurado, bienaventurada, hermano. Pero si te analizas, te escudriñas y dices, no, aún no, pues, ¿qué debemos esperar? Para ir al Señor, enderezar nuestro camino, ponernos a cuentas y rogar por misericordia y perdón. Entonces aseguremos, hermanos, que estemos inscritos en el libro de la vida. Asegurémoslo para que no nuestro término sea en diferente lugar, porque si no ya no habrá más que hacer. Adelantito, 21:8, hermanos. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es. Eso se va a cumplir en el tiempo del Señor. Y si el Señor adelanta nuestra corta vida en esta tierra y nos encuentra así, con ese pecado, pues ahí terminaremos en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a regresar al libro de Lucas para que vean ustedes un ejemplo de lo que verdaderamente es el infierno. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, dice la palabra de Dios, y no solamente la palabra, sino Jesucristo mismo, dando esta historia verídica, para que nosotros nos demos cuenta que no es solamente algo de la imaginación. No vayamos a pensar que no es cierto, que no suceden esas cosas, que el hombre no sufre, y que diga, no, ¿y quién ha estado ahí para que diga que verdaderamente que va uno a sufrir? ¿Quién ha ido y muerto y va al infierno y regresa para contarlo? ¿Quién mejor para decirnos que nuestro Señor Jesucristo, quien conoce todas las cosas, quien es Dios y que Él puede ir a donde Él quiera ir para mostrarnos los lugares que Él preparó, esas dos eternidades? Vamos a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí están los dos lugares, hermanos. Uno estaba en el seno de Abraham y otro estaba en el Hades. Y el que estaba en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Tormentos, hermanos. No dice estaba descansando. No dice estaba nada más ahí quieto, nada pasaba. Como muchos dicen, que no pasa nada, que nada más te mueres y quedas en silencio y nada sucede. Pero Jesucristo mismo está diciendo que este hombre alzó sus ojos estando en tormentos. Estaba siendo atormentado el rico. Inmediatamente que murió, fue lanzado a ese lago de fuego y azufre y estaba atormentado, siendo atormentado. ¿Por qué? Porque su Dios eran las riquezas y la esplendidez. Y Lázaro, ¿por qué fue al seno de Abraham? Porque su Dios era Jehová de los ejércitos. Y cada quien recibió lo que merecía. Y ahora ese rico estaba en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Imagínense ustedes el tormento, la sed, lo que estaba pasando ese hombre, de tal manera que se conformaba con que Lázaro, con la punta de su dedo, tocara el agua y le pasara, aunque sea una gota de agua, a ese rico. Imagínense lo que estaba sufriendo, padeciendo y la sed que estaba pasando. Dice, de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ese hombre rico estaba atormentado en esa llama. Y solo le bastaba, dice, una gota de agua para refrescar su lengua. Estaba viviendo lo que verdaderamente padece todo aquel que va a ese lugar. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué está diciendo, hermanos? Todas esas cualidades que Dios te dio, todos esos talentos, ya hemos hablado de los talentos, hablamos, ¿se acuerdan de el hijo pródigo? Dios nos da fortaleza, salud e inteligencia y todo lo que necesitamos. ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué hace con su cuerpo? Lo llena de vicios, de droga, de alcohol, de iniquidad, de perversión sexual. Hace el cuerpo como piltrafa. Para eso lo usa el hombre, lo que Dios le da. Así mismo como este hombre rico. Dios le dio, ¿y él qué hacía? Se divertía, hacía festines. ¿Y cuándo ayudó a Lázaro? ¿Cuándo vio por este pobre que vivía enfermo y con llagas? Y muchas veces así estamos nosotros, afanados, aferrados a esta vida y que queremos hacer las cosas de este mundo.
Y nos olvidamos de seguir a buscar de Dios. Nos olvidamos de buscar su misericordia, su piedad, su gracia. No queremos eso, queremos las cosas de aquí, de la tierra. Como que si nos las van a entregar, cuando nos vayamos a morir, nos las vayamos a llevar. Pero estamos empecinados buscando eso, sabiendo que nada de eso nos vamos a llevar. Así le pasó a este rico. Y le dijo a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Como diciendo, te dimos todo, ¿y qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con los bienes que te hicimos, que te dio Dios? ¿Qué hiciste? Y luego le dice, y Lázaro también, males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Recuerdan que hace un momento, antes de empezar, dábamos gracias y decíamos que dice el Señor que demos gracias por todo. Bueno, Lázaro recibió males, pero él daba gracias por todo. Agradecía a Dios por todo lo que él le daba. Y por eso el Señor le consoló. Ahora dice, este es consolado aquí y tú atormentado. A veces nosotros creemos, bueno, mira, ese es cristiano y ya mira cómo anda, sufre y tiene problemas y tiene necesidades. Y tú mismo como cristiano piensas, no, es que ya no me va tan bien, antes me iba mejor, ahora tengo más problemas, más necesidades, más conflictos. No, yo creo que el cristianismo no es para mí. ¿Así? ¿Y cuántos van atrás? ¿Cuántos voltean y regresan a ese mundo perdido? Creyendo que las cosas que vienen de Dios pues es para mal o que son para sufrir. Y no quieren buscar las cosas de Dios. Y muchos se han regresado. De los años que hemos nosotros vivido este cristianismo, hemos visto cuántas personas, miren, llegan con grande entusiasmo, viven el primer amor, se enamoran de Dios y quieren servirle. Pero cuando pasan estas cosas, estos problemas, estos males, estas enfermedades, o cuando el enemigo les pone las tentaciones, fácilmente son vencidos y regresan atrás. Y qué difícil es que uno que buscó de Dios y Dios tuvo misericordia y vuelve atrás, nuevamente recupere la vida con Dios. Muy difícil. Entonces, dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces te está yendo mal, hermano, pero tú estás con Cristo, tienes problemas, pero tú sabes que Cristo es tu Dios y tú has sido obediente con Él y tú buscas la santidad y tú sabes que Dios está respaldando, aunque tú pienses que en lo personal te está yendo mal y que nada funciona. No te preocupes, porque Dios te dará consuelo y te dará lo que tú mereces por ser fiel a Dios, por serle obediente. ¿Sí? Nunca dejes de amar al Señor si estás decidido a amarlo. Y si tú usaste para mal todo lo que Dios te ha dado y has hecho de tu vida un papalote, es tiempo de enderezar, es tiempo de corregir, es tiempo de ponerse a cuentas, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de entregar tu vida y cambiar. Entrega tu vida al Señor, porque el Señor hoy te está diciendo, yo he preparado 2 eternidades y te está diciendo ahorita ¿qué es el infierno? Y si tú te aferras y dices, yo quiero ir al infierno, bueno, el Señor te está explicando lo que está pasando aquí. 26. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros
y vosotros. No hay manera de que pasemos de un lado a otro. No pueden ni de allá para pasar a... De manera que los que quisieron pasar... Y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Cada quien estará en el lugar que le corresponde y nadie ya podrá cambiar la situación. En 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué estamos haciendo hoy, hermanos? El Señor nos está enviando y te está diciendo: deja tu vida de pecado, ya no más sigas esa vida, déjala, ponte a cuentas con el Señor, entrega tu vida a Él, pídele perdón, cae de rodillas delante de Él y declárale todo tu pecado, humíllate, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero decídete a seguir al Señor, porque no hay otra manera de que tú puedas librar el infierno. Si tú no quieres cambiar, hoy el Señor te está hablando a través de este medio. Te está diciendo: a los profetas tienen, y te están hablando, diciendo: arrepiéntete. Y te está diciendo: hay un infierno para el que no se quiere arrepentir. Hay un lugar de tormento, día y noche, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Fuego y azufre, gusanos. Te lo está diciendo. Pero si tú endureces tu corazón y dices: no quiero, entonces no hay nada que hacer. Como le dijo Abraham aquí a este rico. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. Hoy el Señor te dice: oye lo que Dios te está diciendo, óyelo, óyelo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hoy el Señor está diciendo: si tú cierras tus oídos y endureces tu corazón, aún viniera alguien que se levante de entre los muertos, no lo escucharás. Pero si hoy tú pones en tu corazón disposición de escuchar la palabra de Dios y tomas decisiones, Dios tendrá misericordia de ti, tendrá piedad de ti. De ti depende si lo tomas o lo dejas. Y por último, hermanos, Lucas 12, capítulo 12, versículo 4 y 5. Lucas 12, capítulo 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Tú no te preocupes por tu vida física, no anheles por tu vida física, no estés preocupado por tu cuerpo físico, por tus planes físicos y materiales. Pero os enseñaré, dice la palabra,
os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres escuchar? A Él le temer, a Dios, porque es dueño de la verdad y Él tiene el poder tanto de quitarte la vida como de echar tu alma en el infierno para que sufras el tormento eterno. Y no vayas a decir, no, es que cómo es que Dios va a ser así, es un Dios malo. Un Dios que castiga no es Dios del que yo conozco. Yo el Dios que conozco se llama Jehová de los ejércitos y es un Dios de amor. Jesucristo me ama. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú me podrás decir todo eso. Y eso es verdad. Ese es Dios que ama. Pero también hay un Dios que castiga. Y hay un Dios que entregará tu alma en ese infierno. Y dice el Señor, a Él temed. A Él temed. Yo le ruego al Señor que ponga temor en tu corazón. Que ponga temor en tu corazón y que tomes decisiones hoy. Nunca es demasiado tarde mientras estés en esta vida. Nunca es demasiado tarde. Si alguien aquí no ha tomado decisiones, hoy es el día. Hoy es el momento de entregar nuestra vida al Señor y caer rendidos y pedirle misericordia y perdón. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias.